El turismo arranca con buen pie este año. Más de 1.200.000 personas visitan la República Dominicana. ¿Y usted sabía que descalifican los estudios sobre el índice de percepción de la corrupción? Algunos lo califican como algo que da risa. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos como siempre aquí en Primer Plano a través del Canal 3, Ahora Televisión, EN Televisión de los grupos de ACD Media, también en Mía Visión en Puerto Plata y Bella Visión en la provincia La Altagracia. Como siempre, compartiendo estos hechos que han sido noticia. Ustedes saben que los medios, incluso vi en Primera Página, que se dio a publicar, se dio a conocer el ranking sobre la percepción del índice de corrupción, es decir, la percepción que tiene la gente sobre la corrupción, que es un informe que se hace en el extranjero, pero que quien ofrece la data es Participación Ciudadana. Entonces, algunos medios dieron primacía a esa información y hablaron del avance en la percepción que existe sobre el índice de corrupción. Y dice que República Dominicana es uno de los pocos países que ha avanzado. Lógicamente, la puntuación que logra República Dominicana, estamos hablando de 37 de 100. Pero, no obstante a ese número tan bajo, que si fuera en la escuela usted se quema, dicen que se lograron avances con relación al 2002. Esto, lógicamente, ha generado controversia. Hay gente que descalifican ese informe, hay quienes aseguran que Participación Ciudadana se basa en denuncias sobre temas de corrupción, pero no necesariamente contra la comprobación del hecho. Por ejemplo, si en el caso de los funcionarios públicos del pasado gobierno que se llevaron tanta querella contra 20 funcionarios, pero de esos 20, 15, 10, 3 han sido declarados inocentes, han sido excluidos de los expedientes. Entonces lo que uno se pregunta es si después al organismo que prepara ese informe se le envía diciendo que de las 10 denuncias que hubo sobre corrupción solamente se comprobaron 3. El debate es según el cristal con que se mira y también mucha gente lo pone en cuestionamiento porque se produce, si se quiere, meses después o semanas después el acto de corrupción más escandaloso que ha ocurrido en República Dominicana, que es el caso Senasa, que el propio presidente Luis Abinader ha dicho claramente que algo así es intolerable. Vamos a ver la reacción que provocó eso en el exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, quien también busca la nominación presidencial por esa organización política de oposición. El informe dado a conocer por el gobierno sobre un avance histórico en la lucha contra la corrupción, lo que he visto como un giro de timón para bajar las críticas sobre los casos corruptivos. Charlie Mariotti, ex secretario general del PLD, vaticinó que cuando el Partido Revolucionario Moderno salga del poder, pasará como el partido más corrupto en toda la historia de República Dominicana. Eso da risa, eso da risa. ¿El titular? No, eso sí, claro que da risa, porque tampoco uno va a llorar, pero da risa. Mire, yo no sé lo que está pasando con el famoso Senasa 2.0.
por más tiempo que pase y por más que traten de arreglar, que me imagino que están arreglando, a quién no meto, a quién saco, a quién dejo y aquí está la doctora Wendy Lora. Yo dije hace 2 meses que el caso Senasa es el principio y el fin de este gobierno. Mariotti, entrevistado en Ahora por la Mañana en la Super 7.7, dijo que espera que la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, cumpla con su promesa de someter ante los tribunales a todos los que están involucrados en el caso de corrupción Senasa, que sobrepasa los 15,000 millones de pesos. Si tú coges el programa de gobierno del PRM, tú te vas a encontrar la palabra corrupción, te la vas a encontrar cientos de veces. Ahora, van a pasar a la historia cuando salgan en el 2028 como el gobierno más corrupto de la historia, el más ineficaz y el más disparatoso. Charlie Mariotti aseguró que cuando hicieron el estudio sobre el avance de la lucha contra la corrupción en República Dominicana, no había estallado el escandaloso caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud Senasa, la administradora de riesgos de salud estatal. Otro tema que tiene que ver con relación a todo este aspecto judicial es un debate, una polémica, una controversia en torno a lo que mucha gente denomina el populismo penal, que no es más que la presión que ejerce la opinión pública, que ejerce la sociedad en casos específicos. Es decir, cuando se someten esos casos escandalosos de corrupción, por ejemplo, que se somete, la gente quiere sangre y quiere acciones concretas, fuertes y dramáticas. Pero no siempre se puede llegar ahí porque el aspecto no está bien dilucidado en términos de aporte de prueba, lo que establece el código es otra cosa y dependerá mucho de lo que se pueda comprobar o no en los tribunales. Pero para la gente quiere sangre. Y ahí se citó, por ejemplo, el caso de la tragedia del Jet Set, que es un homicidio, según los abogados, involuntario. Y según los propios abogados y lo que establece la pena, no excede los 2 años de prisión. Entonces, como no hay pena acumulada, es verdad que fueron más de 250 víctimas mortales, pero la pena máxima son apenas 2 años porque no hay acumulación de pena. Pero la gente, lógicamente, porque es algo conmovedor, dramático lo que ocurrió en el Yesé, que laceró el sentimiento, el dolor de los dominicanos, pero una cosa es hecho en sí y cómo te afecta o no, y otra cosa es la penalidad, lo que establecen las leyes. Entonces, en medio de ese proceso, la gente quiere sanciones más severas, igual que cuando se habla en los casos de corrupción, ya sean del gobierno pasado o de este gobierno. Cuando usted habla del caso de Senasa, que es un caso terrible, que se habla más entre 15,000 y 60,000 millones, pero que tiene que ver con el aspecto humano, con ese drama, ese robarle dinero a pacientes, alterar recomendaciones para obtener dinero, clínicas que se prestaron a esa barbaridad, médicos que olvidaron lo que es su juramento esencial. Entonces es lógico que uno quiera que la justicia sea lo más severa posible. Sin embargo, para muchos eso es una barbaridad. Carlos Salcedo, que es un abogado con destacadas condiciones, que es la persona que ayudó o que en la creación, la formación del nuevo código, que es todo un académico, un jurista, tiene su explicación
sobre el tema de el populismo judicial. Vamos a ver lo que dice Carlos Salcedo al respecto. El destacado abogado Carlos Salcedo expresó en Ahora por la Super 7 que el populismo judicial se está expandiendo como un cáncer en el país, a lo que los PLDistas dicen estar de acuerdo. Eso empezó en el año 2020 con la instrumentalización de la justicia, cuando se hacían espectáculos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, transmitiendo en vivo medidas de coerción contra funcionarios del gobierno del compañero Danilo Medina. Y todavía quedan, pudiéramos decir, residuos de ese comportamiento. Y, por ejemplo, hay algunos de los funcionarios del pasado gobierno que están siendo investigados, que ya sus procesos de conformidad con la normativa procesal penal ya han extinguido por el plazo máximo de duración, que es de 2 años. Donde en una supuesta lucha contra la corrupción, realmente lo que se ha hecho es una lucha focalizada hacia un sector político. Desde hace varios años nosotros hemos venido denunciando el lawfare que ha estado aquí pasando, la judicialización de la política. Casos que hemos visto en otros países, en Brasil, Perú, Ecuador. ¿Y qué ha pasado en esos países? Se ha socavado la institucionalidad, se ha socavado la democracia misma también. Mientras que el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana estima que el Ministerio Público mediatiza los casos judiciales como una forma de presionar a los jueces. Creo que más que han querido establecer juicios mediáticos donde no influencia, se crea una influencia pública a través de las redes sociales que hace cómplice tanto con el Ministerio Público como con el Poder Judicial. Los juicios más bien son antepuestos a la opinión del público a través de mediatur que hacen básicamente, y creo que eso habría que revisar esa parte. Creo que los 3 dirigentes del Partido Morado aseguran que los exfuncionarios de ese partido han sido víctimas del populismo judicial. No, ahí estaban las reacciones para que tengamos más ese debate. Eso no fue más que unas reacciones a la intervención que sostuvo Carlos Salcedo, el abogado Carlos Salcedo, en el programa Ahora por la Mañana. Veamos. El Ministerio Público ha sido objeto de críticas por diversos sectores debido a los constantes apresamientos y prisión preventiva como medidas de coerción a imputados en casos que en realidad no tienen peligros de fuga ni cómo evadir la justicia. Entrevistado en Ahora por la Super 7, el jurista Carlos Salcedo criticó el populismo penal reinante en República Dominicana. Hay que darle a la gente el espectáculo. El espectáculo también se traduce en el sistema judicial. Pan y circo. Pero resulta que el sistema de justicia es otra cosa. Es un sistema organizado precisamente para detener al Estado dominicano, al Estado en sentido general, frente a los apremios que siempre hay para castigar a toda costa. El jurista Carlos Salcedo dijo que las garantías judiciales operan para todos los actores en el proceso penal. El populismo penal yo creo que es el lastre peor, es un cáncer que ha venido prosperando para un discurso político irresponsable, para un discurso político frívolo, ligero, que lo que precisa es de normas controladoras del Estado, de normas que sean bastante claras, no abiertas como la hay en la actualidad, no sujetas a interpretación judicial, lo cual contradice, como decía antes, el principio de legalidad, y por lo tanto el populismo penal se convierte en este caso como una norma que se pretende, precisamente el nombre lo dice, normalizar a través de la respuesta inadecuada por parte del Estado y los actores del sistema. En cuanto a los casos de corrupción, Medusa, Antipulpo, Coral 5G, Camaleón, Senasa y otros, Carlos Salcedo dijo que muchos se extinguirán y no habrá condenados. Bueno, ahí es que la gente tiene su miedo.
de que en muchos de esos casos que llevan ya casi 5 años, sea realmente, como dice el abogado, pan y circo y no haya condena verdadera contra aquellos que han atentado contra el patrimonio público. No obstante, hay que mantener la voz de castigo contra la corrupción como lo hace la Iglesia Católica. De acuerdo a Transparencia Internacional, mejoró en cuanto al combate a este flagelo, aún tiene un gran reto por delante. Que haya transparencia en la administración y que la... En ese sentido, el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, consideró que se necesitan correctivos más concretos y severos en contra de los servidores que dilapidan el erario público. Queremos ver cosas concretas, reales, en el comportamiento de las autoridades, en todo el sentido de la palabra, público y privado, que se vean cosas concretas y que no surjan más casos para que realmente sea efectivo lo que se ha estudiado. Aunque reconoció que el presidente Luis Abinader ha actuado de manera correcta al apartar de sus cargos a los funcionarios vinculados a hechos bochornosos, entiende que se debe trabajar de manera más contundente para poner fin a la impunidad. Hay que entender, el mismo presidente lo ha repetido y ha dado muestra de eso, gente que han estado cometiendo actos indebidos, que lo ha apartado de las funciones del Estado, y es correcto. Ha habido medidas importantes, pero tiene que haber medidas más fuertes todavía para terminar con la impunidad sobre todo. Entrevistado respecto al informe de Transparencia Internacional que coloca a República Dominicana entre los 2 únicos países que han mejorado en el combate a la corrupción, el prelado dijo esperar que se siga avanzando en ese sentido. En otro orden, demandó mayores acciones gubernamentales en favor de la salud mental que va en detrimento no solo en este país sino a nivel mundial. Asimismo, pidió incluir las enfermedades de este tipo en la seguridad social. Ese es un paso que hay que dar, que en las atenciones primarias, sobre todo los seguros, den la colaboración para que se atiendan las personas con enfermedades mentales y se dé el apoyo, porque es una necesidad. Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán ofició una misa en ocasión de la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, durante la cual elevó oraciones y reflexiones centradas en la esperanza cristiana y la solidaridad con los enfermos. Durante su homilía también pidió a las autoridades gubernamentales fortalecer los servicios de atención primaria en salud. Bueno, ese es un planteamiento que hay que atender. Las ARS deben y la seguridad dar mayor atención y mayor cobertura a todo lo que tiene que ver con salud, especialmente con el aspecto de la salud mental. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos les diremos por qué el turismo arrancó con tan buen pie en el inicio de este año. Ya volvemos.